Luis Lacalle Pou ha ganado la interna del Partido Nacional. Daniel Martínez ha ganado la interna del Frente Amplio. Ernesto Talvi gana la interna del Partido Colorado. Eso es lo que decía Rafael Porsekansky de Opción Consultores ese domingo extraordinario que vivimos aquí en esta pantalla, en Canal 4, ratificando además la conidata, lo que había dicho Conrado Hughes el domingo anterior, más o menos en esos términos, más allá de la humarada. ¿Cómo te va, Conrado? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Te despertaste? Muy feliz. Sí. Me pasé todo el día haciendo números y tengo unos datos ¿tenés datos? Bueno, muchas gracias. Unos muy divertidos para decir maldades, que es una cosa que a mí me gusta Sí, mucho. bueno, te apasiona. Está Patricia Madrid como periodista invitada esta noche. Pato, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. A ti por tu presencia. Se vivió con mucha intensidad también en Radio Carve, hubo un seguimiento permanente, pero además vos te das cuenta de la importancia de la musicalización, porque ese clip que les presentamos tenía como esa cosa vertiginosa y creo que todos lo vivimos así, porque además hace un tiempito, parece, decíamos, uy, ¿cuánto falta para junio? Ya pasaron las elecciones internas y ahora se viene octubre. El escenario para octubre se complica. Gabriel, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas noches, se complica Daniel. para el Frente. ¿Se embretaron en el Frente Amplio con esto de la definición de la vicepresidencia? Creo que la están haciendo más complicada de lo que debería ser, pero no es la primera vez. El Frente se especializa en tener problemas con el tema de la Fórmula 1. Yo recuerdo lo que pensé fue que ibas a decir que el conformar... Frente se especializa en complicar. No, pero después sale, porque ¿te acordás lo que fue conformar la Fórmula Mujica-Astori? ¿No? Fue complicado. bastante más complicado memorable que lo que viene ahora y sin embargo se resolvió. Yo creo que se van a encontrar los caminos. Bueno, Viviana, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Bueno, y tenemos a tres calificadísimos invitados esta noche. Da gusto recibir a Gonzalo Reboledo, es vicepresidente del Frente Amplio. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Adrián Peña, diputado del Partido Colorado. ¿Cómo anda, Adrián? Muy bien, muchas gracias. Y Luis Alberto Heber, senador del Partido Nacional. ¿Cómo anda, Luis? Un placer, Daniel, estar nuevamente por acá. Bueno, contentos, ¿no? Muy. Respaldando a Lacalle, a Talvi. Ganó, el otro día pensábamos también, hay algo importante, lo del domingo marcó además la buena salud del sistema democrático y la buena salud de los partidos sobre los que se sostiene este sistema democrático. Había algunas dudas, recelos, había como temores, sin embargo, por lo menos esa es la primera percepción que tengo. ¿Se fortaleció la democracia, Patricia? Sí, yo creo que sí. Creo que estaba la gran duda de qué era lo que iba a pasar, principalmente a nivel del Partido Nacional, con la figura de un outsider como Juan Sartori, que vino a desestabilizar sin dudas esa interna partidaria. Pero creo que precisamente la estructura y la historia marcó el norte, ¿no? ¿Hubo vulnerabilidades institucionales en el Partido Nacional que permitieron esta irrupción? No. Yo justamente cuando fui presidente del directorio del Partido Nacional, elevé los requisitos para, propuse, lo elevó el directorio, ¿no? Mejor dicho, pero elevamos los requisitos como para ser candidato a presidente, que antes con solo 5 firmas por departamento, 5 firmas nada más, se podía ser candidato a la presidencia del Partido Nacional. Algo que es parte de la quizás inocencia de vivir un clima partidario que no tenía este tipo de sorpresas. De igual manera, en el directorio que yo presidí, elevamos los requisitos a tener agrupaciones por departamento. O sea, tienen que tener 100 adherentes, una agrupación constituida, sus autoridades y 5 cotizantes, pero los consiguieron rápidamente y pudieron ser. O sea que hubieron requisitos internos. Creo que no son suficientes y creo también que quizás esto tenga que después ser pasado por el órgano de conducción partidaria, que es el directorio. Cumpliendo con estos requisitos, debería, a mi juicio,
Porque acá estás ser hablando- aprobado por el directorio del Partido Senador, Nacional. claro, estamos hablando de agrupaciones. En todo caso, habría que individualizar sobre aquellas personas, los eventuales emergentes que pretendan una precandidatura. Sí. Y ahí ya habría una ajuste Bueno, pero importante. son temas que tenemos que ir adecuando en los Claro. partidos, ¿no? Bueno, Pero va a haber una revisión, perdón. claro. Miren, creo que a la luz de los acontecimientos deberíamos de tener mayor dominio de quién puede utilizar, porque aprobar el programa de principios no es solamente una palabra, un concepto, sino que se tiene que de alguna manera estar demostrado por su accionar político. Y no tener sorpresas de que mañana pueda ganar alguien que en realidad no está realmente comprometido con los principios y las ideas del Partido Nacional. Un emergente en este caso, un emergente en el Partido Nacional, un emergente en el Partido Colorado, Ernesto Talvi. Y a veces se plantea una discusión, que no sé si es pertinente, sobre si es o no un outsider. Una persona que hace años, que además está vinculado a la política. Bueno, Ernesto reúne esas dos características, o dos características. Por un lado es alguien que sí viene de fuera de la política, porque no estaba en la política partidaria, pero es alguien que se ha dedicado por 21 años al análisis de las políticas públicas. Entonces, es alguien que no estaba en un partido político trabajando activamente, pero que sí estaba vinculado a la cosa pública Sí, y a los sobre temas todo de la política. a los temas de la política nacional. Entonces, Bueno. me parece que conjuga esas dos características, no es Quiero una ir gran con- diferencia. Está muy bien, Adrián. Quiero ir con Jimena. Antes simplemente apenas un apunte, porque le preguntaba a Gabriel Mazarovich, nuestro panelista, pero le quiero preguntar a Arboleo. ¿Hay un brete allí en el que se metió el Frente Amplio con esto de la vicepresidenta? Primero déjame una precisión, yo no soy vicepresidente del Frente, no sea cosa que después tengamos una dificultad con los el títulos, tenés título. razón, sí. No, yo creo que es parte de la historia y del ADN del Frente Amplio. Nosotros tenemos por costumbre trabajar mucho y sobre todo las candidaturas. Y sobre todo las candidaturas de esta relevancia. No recuerdo una candidatura o una fórmula que haya nacido como nació, por ejemplo, la última candidatura del Partido Nacional en la misma noche, resolviéndose. Creo que sí, creo que es bueno esto, creo que forma parte de la construcción de los acuerdos, poder tener la visión y la mirada para que la fórmula tenga el mayor respaldo posible. Me gustaría que se hubiera resuelto con más velocidad, quizá, pero no evitaría esta ronda de charlas y estas opiniones que me parece que son necesarias. Bien, Gonzalo fue el primer vicepresidente del Frente Amplio, renunció para hacer campaña. Secretario político. Secretario político es renuncié la para hacer definición campaña, exactamente. perfecta. Muy bien, Jimena Savaris, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Daniel, un gusto saludarte, buenas noches para todos. Sí, arrancado el programa, queremos invitarlos a comunicarse con nosotros porque ustedes también pueden formar parte del debate. Te cuento, Daniel, que presentamos nuestro sondeo de Twitter y a minutos de comenzado todas las voces ya tenemos más de 4.700 votos. Hoy lo que les presentamos en nuestra cuenta @todalasvoces4 es lo siguiente. ¿Quién cree usted que será el más votado en octubre? ¿Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou o Ernesto Talvi? También nos pueden mandar sus comentarios a nuestra comunidad WhatsApp al 094-140.000. Estaremos leyendo sus mensajes y sus opiniones a lo largo del programa. Bueno, notable, Jimena, antes de esta imagen de la pecera y antes que nos empiecen a pegar con esto de las redes sociales, esos microclimas que se forman, acá vamos a representar de pronto una de las figuras más utilizadas a la hora de hablar de elecciones y de hacia dónde apuntan, en este caso ahora, las fórmulas presidenciales. Tiene que ver con la pecera, a ver dónde pesca fulano de tal. No significa para nada, porque enseguida van a pasar, y que nosotros somos peces, ¿acaso? Los electores somos peces que vamos ahí buscando el anzuelito y nos atrapan tan fácilmente. Bueno, es simplemente la imagen que más se reitera por estas horas. Porque, ¿qué sucede? Lo decíamos aquí en Todas las Voces, luego de la transmisión de las elecciones del domingo, es que ahora había que apuntar a los más cercanos, pero que estaban distantes, o sea, dentro del propio partido. Me imagino que tanto Lacalle Pou como Talvi y como Martínez ahora buscarán a aquellas personas dentro de sus partidos que no los votaron. Bueno, ahí hay ya como una primera pecera. Después están todavía los desencantados o los indefinidos o los indecisos, que muy probablemente en algún momento puedan llegar a decidir la elección. Por lo menos son dos peceras que habrá que empezar a explorar. Pero antes de seguir con este concepto de las peceras, hay un informe que preparó Viviana Ruggiero. Me gustaría apenas un apunte. ¿Es el espionaje estatal
bajo sospecha. Sí, y particularmente el Guardián. Le pusimos algo así de título como las garantías que nos prometieron y que no se cumplieron. A 3 años de la puesta en marcha vamos a hacer un pase de raya a propósito de un informe de la Auditoría Interna de la Nación y de una comunicación que tuvimos con el Poder Judicial. Notable, muchas gracias, Viviana. Bueno, esto de, a ver, ¿cómo acercamos a aquellos que no estuvieron, en este caso, con la candidatura de Daniel Martínez? Bueno, yo creo que aquí hay varios desafíos a la vez, sin ninguna duda. El Frente Amplio además enfrenta, disculpame la interrupción, enfrenta lo que se ha mencionado como un gran problema y es la pérdida importante de votos. Sí, la pérdida importante de votos. En esta elección del domingo, con respecto a la elección interna de 2009, se estima que hay algo así como 50.000 votos menos. Sí, un poco menos de 50.000, 44.000 votos. Sí, ahí hay un desafío importante. Estamos convencidos que nos hubiera gustado tener una cantidad mayor de votos de los que tuvimos, pero también es cierto que eso se explica porque el Frente Amplio tiene una vida partidaria institucional que explica también cómo nosotros resolvemos muchas veces este tipo de situaciones. Los 4 candidatos del Frente Amplio pasan por instancias institucionales que quizá no tengan los otros candidatos. Dicho esto, además de eso, el Frente Amplio tiene un ADN también en el que la unidad juega un papel muy importante. Y llegado el momento de exponer o de tratar de empezar una campaña electoral, cuando se resuelve si estimulamos la competencia entre los compañeros para eso atraer más votos o trabajar en clave de unidad, el Frente Amplio resuelve desde mi punto de vista inteligentemente salvaguardando la unidad. Es por eso que la campaña que lleva adelante el Frente Amplio no solamente es unitaria entre los 4 candidatos, sino que tiene un rol importante el presidente del Frente Amplio como garantía también de que esta campaña tiene esta connotación. Para el Frente Amplio y para los Frente Amplistas, la unidad es un bien a cuidar y se cuida mucho. Bien, Adrián, la estrategia de Talvi para acercar a aquellos que optaron, por ejemplo, por Amorín Valle, por el expresidente Sanguinetti. Bueno, yo creo que la base colorada es segura. Me parece que nosotros tenemos diferencias. Todos detrás de Talvi. Sí, eso está claro. Tenemos sí diferencias quizá en la forma de hacer política, pero no hay eso, por ejemplo, yo creo que sí, no hay diferencias, no hay diferencias programáticas, no hay diferencias en cuanto a determinados conceptos. Existió aquel malestar, por ejemplo, del sanguinetista, de pronto enojado con lo que entendió era una actitud, no digo despectiva porque es un término grosero, pero de distanciamiento del expresidente Sanguinetti. De ahí se trató simplemente de estrategias políticas que el sector tomó. Nosotros somos un sector nuevo que nació la vida política en agosto del año pasado y fue una decisión estratégica para nosotros clave tomar ese camino, construir un nuevo sector político dentro del Partido Colorado desde cero para atraer a mucha gente de fuera del Partido Colorado. Y me quiero detener en esto, sin ánimo de discutir con Gonzalo. Las características del Frente Amplio que él señalaba recién son las mismas que hace 5 años. O sea que hay contundentemente una pérdida de votos del Frente Amplio importante de una elección con la otra, siendo esta una elección más competitiva, incluso en la interna, que en la pasada. Y nosotros advertimos eso, lo advierten las encuestas y advertimos que hay un montón de personas que perdieron la confianza en el Frente Amplio y que están dispuestas a cambiar y que están dispuestas a votar una cosa diferente al Frente Amplio. Nosotros analizamos esto y hoy estamos trayendo más de la mitad de los votos de Ernesto Talvi en la interna pasada vienen de fuera del Partido Colorado. Entonces, está claro que Ciudadanos surgió con un objetivo, abrir la puerta del partido para que venga gente que no estaba en el Partido Colorado. Eso es muy importante. Nosotros creemos que surgimos como eso y esa era nuestra misión, ganando o perdiendo. Esa era la función de Ciudadanos, generar esa puerta de entrada para que el partido crezca, porque solo va a crecer con gente que hoy no está en el partido. Y bueno, y los demás sectores tenían su rol, el rol tradicional, el de ofrecer lo que el partido venía ofreciendo ya en otras instancias. Por eso era muy importante, ya no para nuestro sector, era muy importante para el Partido de Colorado que nosotros pudiéramos surgir con nuestro perfil y con nuestro camino propio. Después les quiero preguntar tanto a ti, Adrián, como a Luis Alberto, cómo observan un arco opositor que integre Cabildo Abierto. Del fenómeno Cabildo Abierto, si les parece, vamos a hablar más adelante. Pero ¿cómo resuelve esta interna del Partido Nacional? Tratando de acercar a aquellos que estaban más distantes de la calle Pou. Bueno, creo que fue la interna que generaba por lo menos mayor expectativa. Había mayor atracción por lo que había sido la campaña.
Y yo creo que lo resolvimos con mucha profesionalidad. Bueno, para ser sinceros, en el último mes ninguno de los que estamos en el comando de Luis Lacalle Pou hemos dormido sin pensar la noche del 30. Nosotros hicimos todos los escenarios posibles y teníamos una respuesta para cada uno de los escenarios. Porque ese es nuestro deber. Digo, ¿de qué nos vale a nosotros haber estado tantos años en la actividad política si no sabemos resolver los conflictos? Si no podemos resolver un conflicto interno, nos estábamos jugando la vida en cuanto a las posibilidades de poder resolver conflictos mañana en el gobierno. Nosotros teníamos que demostrar, y por eso cuidamos en la campaña no hacer ataques ni contestar agravios. Quejarnos, sí, de las mentiras, quejarnos, sí, de las fake news. Nuestra lista tuvo llamadas en los mismos días de la veda, en una práctica que rechazamos con todo énfasis, porque fue una práctica que no estamos acostumbrados en Uruguay. ¿Y hay una investigación Nosotros, sobre ese punto? sí, hicimos una denuncia judicial y esperemos que rápidamente la justicia actúe, y está actuando. Creo que había una denuncia de Ernesto Talvi por otro tema Anterior. que lo resolvió la justicia, y yo le tengo fe a la justicia que pueda resolver este tema. Senador, y me Porque permite el sistema uruguayo, Daniel, sí. confrontamos ideas, pero no herimos personas. Yo tengo la mejor de las relaciones en el Parlamento con otros legisladores que están en las antípodas de mi pensamiento, pero me puedo sentar en una mesa, puedo negociar, puedo acordar. Ese es el diferencial que tiene el Uruguay con respecto a los sistemas políticos de América. ¿Qué sucede si la justicia detecta que el origen de estas ahora llamadas fake news y mentiras proviene de alguien que actualmente integra el Partido Nacional? Bueno, vamos a esperar, Daniel. Yo no voy a dar una opinión. Usted me acaba de decir que establece sí. escenarios que estaban preparados para todo. También estamos preparados para ese escenario. Y bueno, también. Cuénteme. Pero no. Vamos la a esperar, expulsión, directamente. vamos a esperar que la justicia lo determine, porque no podemos hablar sin tener pruebas del caso. Pero cuidamos la interna. Y finalmente lo que nadie creía que era factible hacer, y sobre todo por el tono de enfrentamiento que hubo por las noticias falsas, se logró. Ahora, más allá Y de lo logramos poner a todo el partido arriba del estrado, y logramos tener la foto de todos los candidatos, y no hubo pechazos, ni hubo empujones, Y hoy son todos y pudimos compañeros. salir Son perfectamente. Ahora, esa responsabilidad la tenía ¿quién? ¿Y quién quiere ser presidente? Y bueno, la cuidó, logró y resolvió. Y resolvió además la vicepresidencia. Ahora, más allá de esto que pasa en la justicia, con los votos que están hoy sobre la mesa, ¿Sartori llega en el Partido Nacional a octubre o hay chance de que la convención pueda tomar alguna decisión? No, para nada. Nosotros el tema del enfrentamiento interno ya pasó. Se terminó. O sea que el Partido Nacional llega con Sartori a octubre. Ya tenemos fórmula, cada uno tiene su lista al Senado. Nosotros en el sector de todos tenemos 4 listas al Senado. Habrá la lista al Senado de Jorge Larrañaga, del señor Sartori y de la Filiola y Antía, y los intendentes. Así que así vamos a ir a la campaña, pero ahora tenemos una conducción que es firme y que es clara. Sí, Tenemos candidato y por lo tanto tenemos programa. Nos falta unir el programa, que es lo que vamos a aprobar en la convención y homologar naturalmente en la convención la candidatura de Beatriz Argimón. Sí, vale reconocer que la movida que hizo el Partido Nacional en la noche del domingo fue sin dudas inesperada, una sorpresa, y lo que venía siendo un enfrentamiento a cuchillazos que se venían dando a nivel de la interna, y a diferencia, digamos, del Frente Amplio que venía mostrando unidad, bueno, finalmente doblan y pueden mostrar unidad en el final. Pero lo cierto es que tienen en el interior del partido una persona como el empresario Juan Sartori, que ha sido, sí, y todos a la interna del Partido Nacional tienen bien presente que él y su
jefe de campaña desde el punto de vista publicitario, el venezolano JJ Rendón, es el responsable de todo lo que pasó, las encuestas truchas, las campañas de fake news, los ataques directos tanto a quienes soy el candidato como quien era el precandidato Jorge Larrañaga. Entonces, ¿cómo manejar a la interna un candidato, ahora digamos un integrante que tiene el 20% de intención de voto, pero que les dio puñaladas constantemente durante muchísimos meses? Bueno, a nosotros lo que nos interesa es transitar el desafío de confrontar ahora proyectos diferentes, como lo que vamos a confrontar, espero que con el Frente Amplio, espero que no sea tanto con el Partido Colorado, y con el Partido Independiente. Y ahí tenemos que elevar la discusión y, por supuesto, los señores Rendón desaparecerán del mapa. Se irán a donde viven. ¿Eso se lo pueden garantizar a los votantes blancos? Bueno, la calle Padre me decía una cosa que a mí me hacía mucha gracia cuando se la escuchaba y me decía, no es de buen santo decir cómo se hacen los milagros. Y no es de buen santo. Se hizo un milagro y no podemos decir cómo se hizo. Le cambio la pregunta, y senador, ahora, y te contesto, y nosotros tenemos que resolver que los elementos nocivos y extranjeros que aparecieron, según supuestamente, y entre comillas lo digo, que eran para defenderse de una situación de posibles ataques, desaparezcan. Porque ese no es el sistema uruguayo. El sistema uruguayo es de confrontación de ideas y de proyectos. ¿Pueden prescindir de la billetera de Sartori? Bueno, veremos. No, porque va a estar no adentro. Es de buen santo decir cómo se hacen los milagros. Gabriel. Bueno, yo tengo el problema de que no creo en santos ni en milagros, pero me parece una buena metáfora. Es un problema. Tampoco los ballistas. Sí comparto, de los ateos es un sí problema. comparto con Luis Alberto el tema de la... Yo quería hacer dos reflexiones. Comentábamos fuera del aire, porque a veces es bueno, es parte del sistema democrático comentar estas anécdotas. Yo llevo 24 años de periodista. La primera entrevista que yo hice como periodista propia en la República se la hice a él. Sí. ¿Y se pelearon? No, pero digo, era notorio qué línea tenía la República, era notoria la línea que tenía el senador y sin embargo estamos en esa cuestión. Yo sí creo que está bueno a plantear algunas cositas. Es cierto que el Partido Nacional, y en particular la calle Pou, lo dijimos el domingo, se posicionó muy bien el domingo de noche. Eso no lo puede discutir nadie. El que discuta eso es un necio político. Hizo un buen planteo. Y lo presentó bien. Tan hábiles que él tenía mucho más problemas y se expresaron, porque el senador es muy hábil para decir, pero todos escuchamos por el retorno cómo fue recibido Sartori, ¿no? O sea, estuvo muy lejos de ser una reunión de amigos, Sartori y Verónica Alonso, ¿no? Con epítetos durísimos en el acto final del Partido Nacional. Creo que la calle Pou se paró desde un liderazgo muy serio y que su votación se lo permite, pero es muy raro, por lo menos es complejo, y a veces tiene que ver con el mal manejo político, como una resolución que ya era unitaria, que no había ningún problema, que fue saludado de los cuatro en todo lo demás, termina en un debate con una imagen peor del Frente Amplio que la del Partido Nacional, porque en el Frente Amplio nadie insultó a nadie, ¿no? Sí. Sin embargo, nadie insultó a nadie, al contrario, había abrazos de todo tipo. En el Partido Colorado tampoco nadie insultó a nadie, digo, ¿no? Y me parece interesante, ¿sabes, Daniel? Termino esta primera intervención, tengo algunos numeritos también, pero estoy muy ansioso de que presente Connie primero, porque está lejos, y yo estoy lejos de tener su capacidad estadística. Tengo algunos numeritos del frente que tuvimos para plantear, pero me parecía interesante, vos lo dejás para después. Lo de Cabildo Abierto, lo de Novik y lo de Mieres, ¿no? Porque la mega coalición esta que decíamos el otro día, que la oposición va a tener que hacer un ejercicio de alquimia política extrema para poder juntar todo eso, se presenta con actores muy distintos, ¿no? No es lo mismo negociar con cuarto partido del Partido Independiente que con cuarto partido Cabildo Abierto, ¿no? Me quedo con estos comentarios de Gabriel, porque además quiero plantearle a Gonzalo Reboledo algo que mucha gente de pronto, muchos analistas de hecho, pueden estar considerando en este momento. ¿Qué sucede? Hay una decisión orgánica del Frente Amplio que determina que la fórmula debe ser paritaria. El Frente Amplio tiene a la única mujer que fue precandidata a la presidencia de la República. Esa única mujer precandidata a la presidencia de la República sale en segundo lugar y tienen problemas para nombrar a una mujer en la fórmula. ¿Por qué? Bueno, puede ser expresado en términos de problemas, pero también puede ser expresado en términos de costumbre o de
formas de trabajar los acuerdos del Frente Amplio. Yo no lo veo como una dificultad ni como un problema. Pero no se dio ese proceso casi natural, digamos, el 1 y el 2, hombre-mujer, en fin. Sí, yo creo que de hecho mi sensibilidad y mi paladar está para que se resuelva en ese sentido. De todas formas, no veo mal que el presidente intente un acuerdo con la fuerza política. En el Frente Amplio, la candidatura a la vicepresidencia se resuelva de común acuerdo entre quien gana la interna, o sea, el candidato a la presidencia, y la estructura o el partido o la fuerza política. Los dos tienen que estar de acuerdo y a mí me parece bien que no haya un volantazo en esa noche que soslaye la posibilidad del otro, en este caso de la fuerza política, de expresar cuáles son sus sensibilidades. Por lo tanto, no me parece mal, me gustaría más velocidad, no tengo ninguna duda, no me parece mal que el presidente, o mejor dicho, el candidato a presidente, el electo candidato a presidente, haga una ronda de consultas para ver cómo es que la fuerza política está viviendo esto. No exhibe tampoco un rumbo errático en estas circunstancias. Bueno, puede ser percibido de esa forma. Yo lo que creo es que se está haciendo lo que institucionalmente el Frente Amplio resuelve que tiene que hacerse. Quiero los primeros datos de Conrado Hughes, pero antes, a propósito de esta situación, también hubo analistas, comentaristas, periodistas, en fin, que dijeron, che, pero le faltó a Carolina Cose el respaldo más estructural del MPP. Faltó allí como esa fuerza, esa tracción tan conocida por todos. Y eso en su momento fue motivo de muchos análisis, pero se vio como, digamos, excitado todavía más el debate cuando el expresidente Mujica se pronuncia sobre las mujeres. Y no sé exactamente en qué término, fue una entrevista con Marcelo. Yo le voy a pedir a la producción, si tenemos la posibilidad de rastrear, ese momento en el que Marcelo Irachet habla con el expresidente José Mujica y le pregunta a Marcelo, al expresidente Mujica, bueno, si no había faltado un poco de calor en ese respaldo. Y allí es que surge ese comentario de José Mujica, si lo podemos tener con la producción, lo voy a agradecer muy especialmente. Conrado, dame tus primeros números. A ver, Daniel, yo tenía varios comentarios para hacer, pero hay algunos que son bien importantes para entender las cifras. Punto 1. Resultado muy auspicioso, subió de 10,2 el número de votantes. Es decir, uno dice, bueno, pero sube la población. No, los habilitados subieron 2,2. Los votantes totales subieron 10,2. Esto quiere decir, en buen romance, que la voluntad de ir a votar subió en un 7,8%. Y eso es muy auspicioso. Segunda cosa, acerté, por supuesto, el número que di. Votaron 1.077.000 y yo dije que iban a votar 1.100.000. La vez pasada habían votado 976. No puse 1.077.000, que era la cuenta mía, 100.000 votos más, pero en ese caso hubiera sido escandaloso el acierto. Arrancó con Idata a full. Segunda consideración. El Frente Amplio dijo, cuando resolvió su grueso problema de corrupción interna en la figura del vicepresidente, que hubo de ser echado de manera ominosa, que no era un tema de corrupción, era malinterpretación y que no iba a tener efecto sobre el electorado. Pues ha tenido un efecto descomunal. Perdieron 16% del voto, pero si tenían que haber crecido un 10, en realidad perdieron casi un 20. Es decir, hay aproximadamente 70.000 votantes de las internas, digamos, suponiendo un stock fijo, ¿no?, de las internas pasadas que se fueron muy enojados o votaron a otros porque subió la cantidad de votantes. Ahora, cuando uno mira el resultado de los 255.000 votos del Frente por grupos, por partidos y por sectores, ahí se encuentra con cosas increíbles. ¿Ustedes se acuerdan quién fue el grupo que había tenido más votos? Había sido la 711, sí, la famosa Compromiso Frente-Amplista de Raúl Sendic Rodríguez. Pues ese señor había sacado 63.676 votos
que convertidos a la conversión de cantidad de nuevos votantes, simplemente manteniendo el porcentaje, debió haber tenido 70.100, pero sacó 6.511. Cayó 93% ese grupo que apoya al amigo Óscar Andrade. Uno después diría, bueno, ¿y qué pasa con el gobierno de verdad, que es el grupo de Mujica? Todo lo demás es paparrucha. Bueno, el grupo de Mujica sacó en el 14 35.702 votos, lo que significa en pesos de ahora 39.340, y en los hechos sacó 40.600. El grupo de Mujica subió 1.000 votos. Y después la gran estrella, el que se fue para la estratosfera, el Partido Comunista, había tenido 15.736 votos y ahora sacó 34.000. Duplicaron su peso. El partido prosoviético histórico del Uruguay duplicó su electorado. Ahí te estás metiendo con los números que tiene Gabriel, que ha preparado sobre eso. Pero poquito. Sí, a ver, dame, medio minuto. Medio minuto. Asamblea Uruguay, el grupo del hacedor de la estabilidad y de las políticas, el gran y esclarecido ministro Astori, tenía 38.397 que equivaldrían ahora a 42.300 y sacó 16.675. Cayó el 57% de su votación. Y otros muy famosos de tener un gran caudal, que son el Partido Socialista, que el otro día discutí en el domingo, que decía, no, pero en el litoral está el peso del Partido Socialista, había tenido 33.068, equivalente a 36.400, y sacó 28.500. Obviamente, el hecho de es el grupo del presidente de la República y cayó 24%. Jimena Sabarís, voy contigo porque hay mensajes de la gente. ¿Cuántos votos tenemos en el sondeo hoy, Jimena? Tenemos, como te decía, creo que es más de 5.000 me están diciendo por acá. Así que vamos a batir un nuevo récord, me parece. Bueno, hoy les preguntábamos a ustedes quién creen que fue el gran ganador en las internas y vamos a compartir algunos de los mensajes que hemos recibido con el hashtag Opino en TLB. Por aquí nos dice, decimos la justa. Sin dudas que el general Manini surgió en 4 meses sin ninguna propaganda de radio o TV y obtuvo más de 46.000 votos. Gente que ha invertido mucho y ganaron poco, nos decía. Por aquí Fernanda, Talvi y Andrade, el debate les hizo mucho bien. Y otro mensaje es de Pablo que nos dice, Luis Lacalle Pou no solo fue aclamado como el gran vencedor en el Partido Nacional, sino que además se consolida como un respetado líder de consensos en la falange opositora, conquistando una posición de referencia de cara a las nacionales respecto de los demás ganadores. Son varios de sus mensajes que nos pueden seguir escribiendo con el hashtag Opino en TLB. Y ahora es momento de hacerles mis recomendaciones, porque tu mejor plan está en Montecable. Más de 75 señales con el más variado entretenimiento. Pack HD para disfrutar la mejor definición, fútbol uruguayo para vivir la pasión en la comodidad de tu casa y MC Go Live, porque teniendo tanto para ver, tenés que disfrutarlo desde donde estés. Quédate con la mejor opción, suma 20% de descuento con débito OCA y contratá Montecable. Llama al 2909-0000 o ingresa en montecable.com. Y como ustedes bien saben, a nosotros nos acompaña El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Un lugar increíble para disfrutar en pleno corazón de Carrasco. Está en Dr. Schroeder, casi Avenida Arocena. Viví El Puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Qué lindo cortar la semanita con una parrilla ahí en El Puesto. Y quiero contarles ahora que Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay accedes a la calidad de vida prepaga para tu madurez. Informate al 0800 89 39. De vos depende cómo querés vivir cuando seas mayor. Mira. Cuando sos joven no tenés tiempo que perder. La vida es ya, querés vivirla a 1000. Un día llega la pareja, hijos, y el tiempo empieza a no darte. Y te dicen, tranqui, lo que importa es el tiempo de calidad. Te volvés grande, mayor. Y ahí estás vos,
Porque la vida es eso que te pasa a vos. Todavía te sentís joven, pero sabés que lo que se viene te puede encontrar desprevenido. No te distraigas. Pensá en vos. Pensate mañana, pero hacelo hoy. Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay, accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Como les contamos, un nuevo servicio de Acompaña para vos, que siempre estás pensando en los demás, es hora de que pienses en vos mismo. Y Daniel, te cuento la actualización de nuestra encuesta. Llevamos más de 5.400 votos. ¿Cómo lo ves? Notable, lo veo notable. Me encanta que la gente participe. Nos dedicamos a ellos naturalmente. Hay un final de poema muy citado desde siempre de Jorge Luis Borges. El poema Buenos Aires, ¿no? Cuando al cierre decía: no nos une el amor, sino el espanto. Y creo que hay en esa lógica algo similar entre el Partido Colorado y el Frente Amplio con respecto a Manini. Hay reservas respecto a Manini, hay matices. De hecho, por ejemplo, cuando el candidato a la presidencia de Lacalle Pou dice, bueno, el gobierno va a ser multicolor e integra también a Cabildo Abierto, Talvi, me lo decía en una nota en Telenoche, dice, bueno, no, cuidado. Primero tenemos que tener claro qué quiere, hacia dónde va, cuáles son las ideas de Cabildo Abierto. ¿Están unidos por el espanto? No sé si el espanto, el desconocimiento sí, sin duda. Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que propone este nuevo partido político. No hay una línea clara, un programa de gobierno. No sabemos a qué intereses es funcional, si es que es funcional algún interés. Y bueno, esas cosas parecen claves a la hora de tener socios, a la hora de gobernar. Nosotros apostamos claramente por el cambio, por la necesidad de alternar y cambiar la actual coalición que gobierna, pero lo pretendemos hacer con socios confiables. Para nosotros, socios confiables son el Partido Nacional, naturalmente, y el Partido Independiente, que tiene una trayectoria, es un partido sólido, establecido en el Uruguay. ¿El Partido de la Gente? Estas cosas, el Partido de la Gente tiene una circunstancia similar a la de Cabildo Abierto. Entonces digo, lo primero es asegurar desde nuestro punto de vista una sociedad que sea confiable para la ciudadanía entre estos partidos sólidos establecidos. Hablamos un poco de esto al comienzo del programa. A nosotros nos interesa mucho el fortalecimiento institucional. Los partidos serios, los partidos fundados, los partidos con rumbo, que son los que le dan solidez a la democracia. Y hay que cuidarlos. O sea, nosotros vamos a trabajar porque la gente vote en el Partido Colorado, pero que vote además en el Partido Colorado por opciones confiables. No todos tienen que estar invitados a la cena, me decía Talvi, más o menos en esa... ¿Y usted cómo lo ve? ¿Tiene que ser más chica la mesa o cuanto más grande mejor? La mesa la vamos a construir en la campaña electoral. La mesa es... Nosotros vamos a tomar nota, lo dijo Luis muy claramente, que es el que ha demostrado ser un gran conductor. Ha dicho claramente, dice, vamos a ir buscando las coincidencias. Con todos, sin preconceptos. Nosotros no sacamos a nadie del espectro político. Naturalmente, con el gobierno hemos tenido enfrentamientos hace 15 años. No es ahí donde vamos a buscar las coincidencias. En el resto vamos a buscar las coincidencias. Para sentarnos en la mesa, y bueno, nos vamos a sentar luego de saber el resultado de octubre. No podemos sentarnos en función de coincidencias que en el transcurso de la campaña electoral podamos coincidir. Yo he escuchado temas de Talvi que yo coincido plenamente. He coincidido también con el doctor Sanguinetti en algunas observaciones. He coincidido con el Partido Independiente, pero falta mucho. Creo que no podemos anticipar la elección de la campaña electoral. Pero esa mesa entonces no se convoca antes de octubre. Bueno, es muy difícil de convocarla porque cada uno quiere ser el clasificado como para ir a la segunda ronda. Entonces, es muy difícil. O sea, Luis ha dicho una cosa que a mí me parece representativa. La mesa termina de constituirse cuando se siente el último, ¿no? El Partido Independiente, que ya sabemos su trayectoria, tenemos discrepancias con el Partido Independiente, hemos tenido discrepancias con el Partido Independiente y hemos tenido muchas coincidencias con el Partido Independiente, dijo que la instancia de acordar es después de octubre. Bueno, no queremos dejar a nadie afuera y no podemos ir acordando con unos
esperando a otros. Creo que la mesa se tiene que sentar todos al mismo Me tiempo. están pidiendo la palabra sobre Cabildo Abierto particularmente, en el frente sí existe preocupación. Sí, sin duda. Las señales que ha dado Cabildo Abierto, si bien es cierto que no conocemos su programa y que de muchos temas todavía no hemos escuchado su pronunciación, algunas declaraciones de Cabildo Abierto, sobre todo vinculadas a los inmigrantes, preocupan y preocupan mucho, porque no solamente dan la pista por donde están transitando sus sensibilidades, sino también porque nos retrotrae algunas imágenes del pasado que la verdad que no nos gustan nada. Entre otras cosas, Cabildo Abierto ha expresado que en los años 80 se vivía con más seguridad en este país, cosa que todos los uruguayos sabemos que no era de esa forma. Por lo tanto, sí hay mucha preocupación. Es verdad que nos falta mucho de conocer de Cabildo Abierto, pero lo poco que conocemos, la verdad, no nos gusta nada. Ahí coincidía Manini mucho con Carolina Cose, que lo que quiere es reconstruir el país de su infancia, que era precisamente el mediado de los 70, plena dictadura. Gabriel. Yo también debo de decir, Daniel, discúlpame, discrepando con el amigo Reboledo, de que no agarremos solamente una parte de discurso. Ha dicho cosas Guido Manini Ríos sobre la actualidad que yo he coincidido con Guido Manini, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema, todo el proceso de la situación que se dio en el Ministerio de Defensa y la injusticia que se hizo con el ministro de Defensa y la responsabilidad que le cupo al presidente de la República en la destitución de todos los generales. Eso no fue lo que hizo Manini Ríos, ¿no? Bueno, Manini Ríos tuvo otra participación en el marco del Tribunal de Honor Militar. Crítico con la actitud del presidente y yo coincido con él. Y él fue un actor y él informó. O sea que, bueno, vamos a decir toda la película Hoy también, ¿no? Garcés en Radio Carlos decía él que... se queda con el tema, pero Garcés lo otro lo que también decía, insistió. que los tres que están acá son Por responsables. eso, que hay un error de cálculo del oficialismo y de la oposición. En tanto son representantes de los partidos. Fito Garcés me decía hoy, esto de la irrupción de Manini Ríos es responsabilidad del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio, que por sus vulnerabilidades permitieron esta emergencia. Es probable. O sea, hay que asumir la responsabilidad. O sea, el sistema político está en cuestión, es claro eso. Por eso arrancamos el programa diciendo que hay que cuidarlo y hay que fortalecerlo. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas. Yo coincido en cuanto a algunas declaraciones que ha hecho Manini, pero también hay que ser muy claros. Él se ha desmarcado de quienes hoy somos oposición, claramente. Él dice que coincide en algunas cosas con nosotros y en muchas coincide con el Frente Amplio. O sea, él se enmarca no lo podemos ver como un socio natural a nuestra futura coalición porque él mismo se ha encargado de poner paños fríos a esa posibilidad. Tengo que hablar desde mi postura prosoviética y arcaica que me decía mi compañero Connie. Quiero hablar de Pero la... era la sucursal interna más devota de todas. No éramos la y sucursal son los más mismos miembros un poco más viejos, nada más. Hay algunos jóvenes, eso es verdad. Sí, por ejemplo Oscar Andrade. No, yo te Por decía que además que él es devoto de un culto bastante más viejo que el mío, que es el del liberalismo y el neoliberalismo. Que es el que le ha dado el bienestar a la humanidad. Sí, estamos como estamos. Pero ese es un debate filosófico interminable e interesante con Connie. Del frente voy a hablar, de las listas, me interesa hablar, porque todo lo que dijo Connie, los números son ciertos. Eso es así, lo dio los números exactos. Lo que digo que me parece, por ejemplo, algunas lecturas interesantes del frente hablar. En las 10 primeras listas del frente, claramente las dos que crecen son la 1001 y la 609, que da para muchas interpretaciones. Claramente la votación de la 1001 tiene que ver con la campaña de Oscar Andrade, no hay ninguna duda posible, es lo nuevo que pasó y tiene ese impacto, y queda como segunda lista del FA, pero en las 10 están casi todas las listas tradicionales grandes del FA. Y parte de la pérdida de votos que expresaba Connie tienen que ver con que participaron listas nuevas en el FA ahora. Le fue muy mal a algunas y le fue bien a otras, que es muy largo de decir, pero es un análisis político interesante. Se atomizó la interna ahí. Sí, pero se atomizó, pero las listas grandes, tradicionales, están entre las 10 primeras todas. Digo, esa es la verdad, la pero 90... colapsaron el 80%. No. Se contrajeron. Pero, Gabriel, pero déjame terminar. Tú decís que el MPP creció. El MPP creció 3% en términos reales
porque subió 10% los votantes. A ver, vamos a dejar que redondee, sí, Gabriel, por favor. Yo con lo que terminaba, yo no estoy discutiendo los números, vuelvo a decir, los números que dice Connie son reales, lo que digo que el escenario es más amplio y que hay algunos escenarios en el frente muy particulares, por ejemplo, hay una votación muy grande de la 99.000 de Rafael Michelini, pero tiene que ver, por ejemplo, con el apoyo de Lima, el intendente de Salto, que le transmitió muchísimos votos departamentales. Darío Pérez tiene una mala votación nacional, pero ganó en Maldonado. Digo para ver algunas cosas que se manifiestan de otra manera. Así como en el Partido Nacional, por ejemplo, Antía no gana en su departamento, pero Botana mata en Cerro Largo con Antía, con una posición muy fuerte. Digo porque hay que ver toda la movida de cosas interesantes. Sí, Larrañaga gana muy bien en Paysandú por menos margen de lo que se esperaba también, ¿no? Entonces, hay cosas. Ahora, sobre Cabildo Abierto, que a mí me interesa plantearlo. Por ejemplo, lo que decía el televidente, no es verdad que Manini se proyecta a la realidad política en 4 meses sin un peso. Manini se proyecta con todo el peso del ejército y de la comandancia en jefe del ejército. Estoy claro que fue por errores de tolerancia del gobierno del Frente Amplio, porque había que haberlo sacado bastante antes de lo que se lo sacó. Está con una postura muy complicada, porque no es que critique a los inmigrantes, critica a todo el sistema político. O sea, Manini en su carta en los tribunales no solo defendió a Gabazo y a Silveira, los 2 criminales más grandes de la historia del Uruguay, ¿no? Violadores, asesinos, secuestradores de niños, ¿tá? Y lo sigue defendiendo porque se niega a contestar, sino que lleva en su lista a Radaeli, que está procesado por el asesinato de Berríos en democracia, en el gobierno del Partido Nacional. Berrío estaba en la casa de Radaeli y fue Radaeli el que fue a la comisaría a sacárselo a la policía para matarlo después. Ese es candidato y mano derecha e ideólogo de Manini Ríos. No es que estemos hablando de cosas diferentes. Entonces, ¿esto cuestiona su legitimidad porque tuvo 40.000 votos? No, por supuesto que no. Lo votaron 40.000 personas. Ahora, él es antisistema en serio. Entonces, y no es el único Radaeli de los que tiene en las listas. Entonces, a mí me parece que ese tema, yo digo por eso, yo creo que es un escenario político, y sin hacer chicanas, reflexionando bien, es un escenario complejo que el cuarto partido sea él, y que la coalición opositora tenga que discutir con él y no con Pablo Mieres. Yo respeto mucho a Pablo Mieres, creo que Pablo Mieres votó muy mal en esta interna, no tiene 2.000 votos, es cierto que no tenía interna, yo no quiero decir, y es cierto que no desarrolla, pero bueno, el PERI y el Partido Animalista tampoco tenían interna y votaron mejor. Y Connie, ¿vos tenés el dato, por ejemplo, del Partido Independiente en las sí, claro, claro. Dámelo después. No, lo que quiero también transmitir es, lo que estamos analizando acá es el post-domingo de elecciones primarias internas. En consecuencia, un dato relevante fue, obviamente, la votación del general Guido Manini Ríos. Por eso lo estamos considerando. Más allá de eso, abro paréntesis y digo, el general está invitado aquí y puede venir a responder personalmente cuando quiera, en alguna de las oportunidades de todas las voces, a estos planteos, por ejemplo, en este caso de Gabriel Mazarovich. Está invitado a participar de todas las voces. Contame cómo votó el Partido Independiente en el 2009. Yo hice un trabajo hoy de tarde que se me dice la producción además que tiene ya el tramo ese del presidente Mujica, del expresidente Mujica con respecto a Carolina Cose. Lo que yo llamo el coeficiente de conversión. El coeficiente de conversión es, digamos, el número resultante de votos efectivos en octubre comparado con los votos efectivos en junio o en mayo, según los momentos en que fueron las elecciones. En las elecciones del año 14, el coeficiente fue de 2,2, el promedio de los partidos. Sin embargo, el Partido Nacional tuvo un coeficiente de 1,8, el Frente Amplio de 3,8 y el Partido Colorado exactamente del 2,2, igual a la... Pero el Partido Independiente tuvo un coeficiente de 17. ¿Por qué? Porque el Partido Independiente había votado 4.200 votos, o sea, una porquería. Es decir, piensen, el Partido Nacional había tenido 411.000. Quiere decir que el Partido Independiente, por alguna razón, quizás de presupuesto, diría, ni pone a la gente a hacer gimnasia. Claro, entonces ahora, ¿no? Lo multiplicó por 17. El problema es
que si el Partido Independiente conservara el coeficiente de 17,5, estaría sacando 36.000 votos. Y eso significaría que solamente sacaría un diputado y perdería dos bancas y perdería la banca del Senado, sin duda. Exactamente. Bueno, a propósito, ahora que se hizo público, ahora que se reveló públicamente, estamos en condiciones de informar, no porque no es todavía una información, pero sí de señalar lo que hoy trascendió públicamente. Una ex integrante de este panel va a ser candidata a la vicepresidencia en la fórmula con Pablo Mieres. ¿Sí? Eso me había llegado por Corrillos. Bueno, los Corrillos ahora... Un beso enorme a Mónica Botero. Los Corrillos adquirieron ahora una connotación... Daniel, hay un tema que con Gabriel hemos hablado, digo, acá no se trata de defender o atacar a la candidatura de Guido Manini Ríos, ni mirar su cuerpo asesor y quién es su representante, porque si no nos estamos metiendo en las internas de otro partido. Es como que yo mañana descalifique a Martínez porque tiene o tuvo o el MPP tenía al diputado Placeres. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo lo que estoy diciendo es que viene una campaña electoral y en esa campaña electoral vamos a ver la opinión. Yo estoy de acuerdo con usted. Cuando Guido Manini habla de que hay que apoyar el agro, bueno, yo lo vengo diciendo de hace mucho tiempo, entonces, que hay que aflojarle los impuestos al agro, yo coincido con él. Ahora, ¿cuánto coincida y en qué profundidad lo va a determinar la campaña electoral? Es así. Y eso determinará si está sentado o no. Entonces, depende de cómo se mire el tema. No puede ser descalificado ni ya un invitado o sentado en la mesa. Veremos qué hacemos en la campaña, incluso entre partidos que hoy podemos tener coincidencia. Mañana en la campaña electoral podemos descubrir que tenemos más discrepancias que coincidencias y por lo tanto vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor. Yo creo que no. Yo creo que podemos no se trata de prejuzgar, se trata de ir viendo qué es lo que está pasando. Naturalmente esto es muy nuevo, lo de Cabildo Abierto, pero hay señales que no son auspiciosas. Y me parece que estas cosas hay que decirlas, como también las dijimos nosotros, a pesar de ser un tema que no tenía que ver con nuestro partido, pero fue Ernesto Talvi el primero que denunció las prácticas que estaba llevando adelante Sartori. Antes nadie había hablado públicamente de lo que estaba haciendo Sartori. Y eso porque debilita la política nacional, entonces nos sentimos en la obligación de hacerlo. Lo que pasa con Manini Ríos, yo creo que tenemos que irlo viendo con atención. Entonces, me parece importante. Y en nuestro caso, quienes integren los partidos y quienes integren los equipos, sí es importante. Sí es importante quién integra una colectividad política, quién integra un posible futuro equipo de gobierno. No es lo mismo uno que otro. No. Las personas tenemos nuestra trayectoria, tenemos nuestra vida política, nuestra vida pública, y eso debe pesar. Sí, a mí lo que, más allá de los análisis que cada uno de ustedes han hecho respecto a este impulso, digamos, que ha tenido Manini Ríos, lo que no veo contestando a ninguno de los tres es la pregunta de qué es lo que pasa para que 50.000 personas hayan entendido que una figura proveniente del ámbito militar, sin un programa de gobierno claro, les está proponiendo. ¿Qué es lo que pasa con esas 50.000 personas? ¿Ustedes están haciendo esa pregunta? ¿Han hecho algún tipo de análisis en las últimas horas? Son fenómenos que se dan no solo en Uruguay. Es decir, el fenómeno Bolsonaro en Argentina, en Brasil, es una respuesta de la gente a cosas que no encontraba en el sistema. Acá esto es mucho menor, ¿verdad? Pero seguramente nosotros pero no ¿qué le estamos... ¿qué es lo que encuentra en Manini Ríos? Yo creo que hay personas que están cansadas con lo que está pasando, que ven la situación actual del país de determinado modo y están tratando de encontrar una respuesta radical a eso. No, es lo que me parece. ¿Usted cree que Manini Ríos es radical? Creo que sí, y que las personas que están buscando en él la mano dura o lo que puede proponer la extrema derecha. ¿Pero sobre qué propuesta puede decir que Manini Ríos es radical? ¿Cómo? ¿Sobre qué propuesta hecha por Manini Ríos puede decir que es radical? Por ejemplo, como reivindica la situación en seguridad en los primeros años de los 80, por ejemplo. Entonces mucha gente puede decir, bueno, eso es lo que le hace falta al Uruguay, mano dura, palo, y que se ordene la cuestión en materia de seguridad. Y ahí ven una posible solución inmediata a un problema central que tiene el Uruguay, que es la inseguridad, por ejemplo. Yo creo que en estas cosas... no sé si serán los años que a uno le dan otra perspectiva.
En el año 80, los partidos de la oposición, en 15 días de campaña, nos opusimos al proyecto de modificación constitucional que la dictadura le propuso a los uruguayos. Ahora, ganamos, fue un gran triunfo, es de los recuerdos mejores que tengo de mi vida de militante político y de ciudadano. Ganamos 57-43. 43% de los uruguayos de 1980 votaron para que hubiera Consejo de Seguridad Nacional y los milicos y que quedara proscrito el Partido Comunista de por vida y todos los mamarrachos que tenía el proyecto de reforma constitucional, sacó 43%. Y en la franja de frontera, desde Rocha pasando por 33 Cerro Largo, Rivera y Artigas, ganó, no el voto amarillo, no era voto amarillo, era el sí, ganó el sí. Me acuerdo estar con el querido Carlos Julio Pereira en el local donde recibíamos los números y Carlos Julio estaba destruido, estamos todos contentos como perro con dos colas y Carlos Julio estaba amargado porque en Rocha habían ganado la dictadura. Entonces, que ahora un señor, después de 10, 15 años de gobierno frentista, en donde hemos tenido que soportar el caso más espantoso de corrupción, inseguridad, amiguismo y conductas completamente reñidas con el buen sentido político, 5% de uruguayos les parece fenómeno un señor que viene de ser el comandante en jefe de una institución que tiene el doble de adhesión de los ciudadanos. Está clarísimo. Estaba cantado que Manini iba a sacar 5%. Ahí hay un par de datos que ayudan a responder la pregunta que hacía Patricia, y es que en algunos departamentos fronterizos del norte y del noroeste, Cabildo Abierto termina tercero. En Artigas, Rivera, Cerro Largo. Después, para los analistas, coinciden en que Cabildo Abierto viene de las alas más tradicionales, tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional. De ahí pescó votos. Y después que en el círculo militar lo vinculan a la familia militar, que dicen que está ahí más o menos unas 150.000 personas. Entonces, si uno también dice claramente pescó ahí, es lógico la cifra que sacó Manini y Ríos. Sí. Dame un minuto. Hay formas y formas de analizar, como acabamos de ver, los mismos números analizados por Hughes que por Gabriel. En este caso es exactamente lo mismo. Podemos hacer un análisis y echarle la culpa de todo lo que sucede en el universo al gobierno del Frente Amplio y la emergencia Hoy provocamos el eclipse, por ejemplo. Ahí está. De la propuesta política de Manini. O también podemos decir, Manini seguramente no está captando votos de la izquierda ni del centro. Manini Ríos capta votos de la derecha. Yo creo que en la derecha se ha quedado sin una propuesta seria, o por lo menos atendible por esta gente que lo sigue, y bueno, y es ahí donde está haciendo su caudal electoral. Yo no tengo ninguna duda que ahí lo que ha pasado es que los partidos tradicionales se han corrido al centro y ese lugar ha quedado vacío, que en un momento lo ocupó Novik, y hoy lo ocupa Manini, pero no hay allí una conspiración producto de los gobiernos de izquierda, sino que simplemente el electorado derecha más rancio termina apoyando una candidatura que aparece producto de que en los partidos tradicionales, hijos de una campaña o de una estrategia de corrimiento hacia el centro, ese lugar ha quedado sin ser ocupado. No, frente a la pregunta de Patricia, que nos interpelaba un poco a todos, en cuanto a si hicimos un análisis sobre por qué la aparición de Manini, yo tengo que responder con sinceridad que no. No es la aparición de Manini, es qué es lo que quiere ese votante, que no es lo mismo, pregunta, digamos. Estaba tratando de resumirla. No hicimos. Nosotros estamos en pleno análisis de nuestros resultados de elecciones internas. Yo creo que eso es un tema de análisis permanente futuro de la campaña electoral. Ahora, a mí me extraña, es como estamos queriendo ver una amenaza. Yo no lo veo como una amenaza, lo veo como un competidor. Es un partido, es un competidor, va a procurar ganarnos a nosotros y nosotros ganarle a él, como a los demás partidos en esta competencia por la adhesión popular. Ahora, Guido
fue nombrado por este gobierno, comandante en jefe, y hizo uso de la palabra en el cementerio para despedir a Ñato Fernández Huidobro. Y fue el vocero del Poder Ejecutivo en las palabras de ponderación que le hizo Guido Manini Ríos a un ministro Tupamaro. Así que vamos a poner las cosas en su debido lugar. No hay rayas que dividen, ni muros. No, cuidado con el tema de los inmigrantes. Bueno, pero es el orador que despidió. Yo fui a saludar a la familia de Ñato Fernández Huidobro, el cual tenía muy buena relación personal, siempre enfrentado en el Parlamento, siempre discutiendo con él, pero fui a despedirlo al Ministerio de Defensa, a la familia. Ahora, no fui al entierro, el entierro iba a ser sus adherentes que lo despedían. Bueno, ahí habló Guido Manini Ríos. Bueno, lo que yo decía más temprano. Yo creo, a ver, me parece que es un tema interesante a debatir, que lo tenemos que debatir. Yo creo además que también no hay que sobrevalorarlo. Yo coincido en eso. O sea, porque tuvo esta votación. Ahora, la familia militar es mucho más grande, se supone que iba a movilizar todo lo que iba a movilizar. Algunas encuestas le daban un 10%. Yo dije en una polémica radial que tuvo bastante repercusión, en términos un poco más duros que los diplomáticos que acabo de usar, que a mí me extrañaba mucho que Manini Ríos en 2 meses lograra casi la misma votación que el Partido Colorado, que me parecía una locura esas estimaciones de las encuestas. Por lo tanto, me parece que todo en su punto real y en las cosas en las que tiene que estar. Lo que sí me parece en el caso de Manini, está claro, yo creo que la irrupción de Manini Ríos interpela a todo el sistema político y también interpela el fracaso de la política de democratización de la Fuerza Armada del Frente Amplio, no tengo duda. Por lo menos de la profundidad necesaria que este hombre haya sido comandante jefe del Ejército de un gobierno del Frente Amplio, es una interpelación política. Gabriel, pero ¿estás de acuerdo con ese concepto que en su momento, creo que en Tacuarembó, manejó la senadora, la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, respecto a la ideología que debe imperar en las Fuerzas Armadas? Yo no estoy hablando de ideología, estoy hablando de compromiso democrático, porque para mí Manini no lo tiene. El compromiso democrático en este caso era que defender el gobierno del Frente Amplio. No, yo no le pido a Manini que defienda el gobierno del Frente Amplio. Digo a los militares. Yo no creo ideología, digo constitución, digo ruptura con algunas cosas claves del pasado con las que no rompe. ¿Deben ser politizadas las Fuerzas Armadas? No, pero las politizó Manini Ríos. Entonces, yo lo que digo, las politizó para la peor ideología, ¿tá? Que es la ideología de la seguridad nacional, ¿no? Que no termina de salir y que el Frente Amplio tiene responsabilidad en que no haya terminado de salir. Es una de las cosas. Pero termino con esto solamente. Yo creo que hay que respetar a los votantes de Manini Ríos. Coincido con el senador Heber de que no se puede hacer un monstruo de lo que no es, porque si no lo terminás transformando en un monstruo vos mismo, ¿no? En la cuestión en la que hay. Pero hay algunas cosas de este planteo y de esta que tienen que ver con la defensa de la democracia. Yo lo digo, no es un epíteto lo que estoy diciendo de Radaeli. Lo de Radaeli es así, o sea, es verdad, pasa. Entonces, me parece que en ese sentido está. Y está claro, tiene una presencia muy grande y yo empecé a militar en mi vida en el 80, con 15 años. No votaba, pero milité como loco por el no. Y es así, toda esa franja ganó. Efectivamente era así y no hay que olvidar, para terminar, Daniel, algunas reflexiones. En la elección pasada estaba el Partido Uruguayo, con bastante menos fuerza que la de Manini Ríos, pero también la tenía. En cierto momento, obviamente no tiene nada que ver Talvi en esto, digo para que no se piense que es una chicana, pero digo, en cierto momento, el senador Pablo Millor tenía de asesores a Silveira y de secretario en el Parlamento a Medina, que es el asesino de la madre de Macarena Gelman. Era el secretario de él en el Parlamento. Por lo tanto, notoriamente representaban ciertos sectores que hoy no. Porque creo que eso es efectivamente ¿me permitís así. Una pequeña interrupción? Una pequeña, chiquita. Yo creo que es un triunfo de la democracia, un gran triunfo de la democracia uruguaya, que la gente que en el pasado agarró las armas y creyó que no servía el voto y la democracia formal y las libertades, y llega al poder por el voto. Sí. Como también me parece un triunfo de la democracia que quienes mañana quieren justificar movimientos de fuerza de derecha, si lo fuera, no digo que lo sea,
opten por ir a buscar el voto. ¿Estamos de acuerdo? Opten por ir a la cancha, a donde se tiene que ganar, que es la cancha democrática, que es buscar el apoyo popular. Le ganamos a los tupamaros y le ganamos a los militares. Es este el camino, el único camino que se puede llegar al gobierno, con votos, no con atajos. Y creo que es un gran triunfo. Que vengan todos los que quieran, por más radicales que sean, que vengan y voten. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahí estamos No de acuerdo, comparar, obviamente. Creo que no puede haber nadie que no esté de acuerdo en eso. Bueno, pero hay que resaltarlo. Estamos de acuerdo notoriamente. Lo que a mí me interesa es que tengamos más votos nosotros. Sí, Hay una cuestión que dijo, no parece porque le salió un abogado defensor espectacular a Manini. Viviana daba unos datos, ¿no? Que nosotros además los vivimos. Es verdad que este nuevo partido se nutre de votos del Partido Colorado y del Partido Nacional. Entonces, si surge un partido político que públicamente dice que hay muchísimas cosas en las cuales coincide con el Frente Amplio, y ese sector político quita votos a los partidos de la oposición, ¿a quién es funcional? En los hechos. Debilita a la oposición. Estos partidos ocasionales debilitan a la oposición. Lo mismo no pasó con el señor Novik, por ejemplo, en Montevideo. Pescan de los partidos tradicionales y luego son funcionales al Frente Amplio. Y en los hechos está pasando esto. Nosotros hemos perdido votos a manos de este partido, eso es evidente, y surge ahora de datos objetivos que acaba de presentar Viviana, lo veníamos percibiendo, y ahí nos debilita frente al Frente Amplio. Es muy claro eso, o sea, es 2 más 2. Es lo que es. Sin duda que lo que dice el senador Heber es atendible y acompañable. Lo que yo digo es que por más que logre lo que logre en base a la democracia y a los votos, yo no lo sentaría nunca en mi mesa. No alcanza con que la gente lo vote. Yo también tengo principios y obviamente mis principios no están al servicio de que tenga más o menos votos. Por lo tanto, si esta performance electoral que ha tenido el partido del señor Manini Ríos se traduce o se puede multiplicar y llega a tener un senador, a mí me gustaría saber si eso alcanza para que, esto es la razón necesaria y suficiente para que nosotros lo incorporemos y conformemos un lugar más en la mesa para que podamos ganarle las elecciones al Frente Amplio. Breve, porque salió el nombre de Huidobro, y Huidobro trabajó para traer a Radaeli de Chile, ¿no? ¿Vos qué evaluación haces también de ese rol que jugó Huidobro? Como en su momento, y lo mantengo hoy, absolutamente en discrepancia, una discrepancia radical. O sea, yo creo que uno de los problemas es no haber marcado con más claridad, que sí lo hizo el Frente Amplio en política y en el Parlamento, y también notoriamente los movimientos de derechos humanos, la línea de separación entre los impunes y no. ¿Pero no se pudo marcar esa línea entonces dentro del Frente? No, sí se pudo, y sí se pudo. Creo que por algo hoy están presos los que están presos y están procesados los que están procesados, que antes no estaban. Y nunca pasó con 30 años de democracia, y por algo encontramos a los desaparecidos y encontramos a Macarena Gelman también. Lo que digo, y eso fue trabajo de las organizaciones populares que defienden los derechos humanos y del Frente Amplio en el gobierno, y no. Pero lo que digo es que hubo insuficiencias en esa política, sobre todo en lo que tiene que ver en el Ministerio de Defensa y en las Fuerzas Armadas, y que algunas de esas insuficiencias permiten estas cosas de hoy. ¿Qué dijo el expresidente José Mujica sobre en ese momento, precandidata Carolina Cose? La producción encontró ese fragmento y aquí está. Yo creo que los sondeos andaban bien rumbeados. Hubo un crecimiento de Andrade que no me sorprende. Tiene el don de la palabra, es un agitador de masa. Cosa que existe muy pocos hoy. ¿Qué le faltó a Carolina? Y bueno, lo que le sobra a Andrade, eso que no se puede precisar, pero creo que... ¿Usted eligió bien, Pepe, cuando resolvió el apoyo? Bueno, lo resolvió a su sector político, obviamente. Sí, y bueno, la panoplia que había para elegir estaba ahí. Y como está este asunto de la mujer ahora, pero Carolina es brillante para la civilización que viene. Bueno, aquí está. Si me permiten una de entrecasa, y no sé si corresponde, ¿no?
pero hace muchos años que conozco a Marcelo Irachet, siempre con ese... Hay formas de hacer periodismo, ¿no? Y muchas veces ese talante permanente que ha tenido a lo largo de toda su trayectoria es el que le permite luego obtener estas respuestas, porque allí lo vieron casi inocentemente haciendo preguntas precisas y que provocan respuestas, por lo menos, que generan controversia. Después de escuchar esto, Rebolledo, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué pretende usted de mí? Yo creo que Carolina Cose hizo una campaña desde nuestro punto de vista muy buena. Terminó segunda con más de 65.000 voluntades que la apoyaban, y eso la hace desde nuestro punto de vista una candidata a ser tenida muy en cuenta. El Frente Amplio resuelve, creo que desde mi punto de vista, con mucha sensatez, que la fórmula sea paritaria. Esto antes de saber quién iba a ganar las internas, por lo tanto, Carolina Cose era una candidata seria para poder ser quien encabezara la fórmula. Al no serlo y terminar con la cantidad de votos que terminó, y en segundo lugar, creo que la convierte en una candidata, una precandidata a la vicepresidencia muy atendible. La opinión de Mujica es la que todos escuchamos, mi opinión es la que acabo de expresar. Gabriel. Sí, yo considero lo mismo. Creo que Carolina Cose hizo una campaña en el frente, tiene las credenciales políticas que tiene, tuvo el respaldo de votos que tiene, y obviamente me parece que es una de las candidatas naturales y más fuertes a ocupar la fórmula vicepresidencial. Mujica a veces tiene esas formas de decir las cosas que complican el razonamiento, ¿no? Yo creo que el Frente tiene que lograr, a ver cómo logro ser preciso, Daniel, porque yo he aprendido con ustedes que en televisión hay que hablar corto y tratar de ser preciso y no irse. Yo creo que tiene que haber una síntesis unitaria rápida pero no apurada. Y que termine con esta... Porque, por ejemplo, a ver, Talvi en el Partido Colorado paró la mano y dijo no voy a decir fórmula esta noche, pero lo hizo tan bien que lo quedó como una ventaja, no como un problema. Y el Frente Amplio a veces se entrevera tanto que le queda como un problema. Es que entre lo que dijo Mujica y esto que ahora parece un casting de mujeres, está quedando medio sí, apretado. 24 horas de Martínez Tour y no hay, ¿no? De hecho, hasta hace un ratito estaba hablando con algunos integrantes del comando de Martínez y no hay plan B. Ese es el problema. Estuvieron durante meses de campaña y no tienen plan B. Y Cose no es un plan B porque estaban esperando que fuera el plan B hasta el domingo y las urnas le dieron mal, los votos le dieron mal y además no es una mujer que vaya a cuajar. Hay cuestiones hasta interpersonales que no... Yo creo que Mujica, no que van. además sabe perfectamente cómo usa sus palabras y qué mensajes emite, me parece que sobre eso no caben dudas. Ni duda, ninguna. Lo que transmite es de pronto ese brete en el que ahora está el Frente Amplio porque orgánicamente dispone una fórmula paritaria. Lo que está diciendo Mujica es, nos metimos en este lío de las mujeres y nos condiciona. Yo creo que allí también hay una clave importante. Sí. No sé si en el futuro... Hoy el MPP hoy el MPP emitió un mensaje, un comunicado, en el que claramente le suelta la mano a Carolina Cose. Es decir, el MPP ratifica hoy en negro sobre blanco lo que había pasado durante la campaña política, que fue que el MPP no le puso la estructura a Carolina Cose para que Carolina Cose pudiera posicionarse correctamente. Y así... Sí, pero ahí también no le deja una puerta abierta por las dudas que Martínez aparezca con un plan B que no convenza al MPP, porque es ambiguo el comunicado. A mí no me quedó muy claro. A mí me quedó clarísimo el comunicado. Yo creo que por lo menos abre un poco. ¿Me permiten poner un ingrediente nada más? Claro. A mí me gustaría escuchar la palabra de los Frente Amplistas acá, de lo que dijo Mujica. Porque lo que dijo Mujica me parece una barbaridad. Y dan su opinión como si el expresidente de la República y líder del MPP dice lo que dice y ustedes no tienen opinión sobre lo que dice Mujica. Yo no me voy a poner a opinar. No me quiero meter en el rancho aquí. No se nota. Pero me gustaría escuchar qué opina el señor Rebolledo y Gabriel Mazzarovis de lo que dijo Mujica, que es gravísimo. Lo que dice no hay opinión. Lo que dice, la dimos. Bueno, pues yo interrogo, yo soy el periodista. No le gusta la opinión, que es otra cosa. Lo que dice Patricia del Martínez Tour, yo lo que creo que lo expliqué al principio del programa, y tiene que ver con la construcción de los acuerdos que el Frente Amplio tiene. Martínez lo que ha hecho es transitar por los diferentes
líderes del Frente Amplio para construir ese respaldo. Me imagino que será algo parecido a lo que está haciendo Talvi en este momento. Yo no creo que Talvi esté sentado en el living de su casa mirando el techo e imaginándose quién puede ser su mejor candidato a la vicepresidencia. En este caso pasa lo mismo. La ronda de nombres que surgen es porque, obviamente, por su peso electoral, el Frente Amplio concita mucho más interés. El Partido Colorado prometió una fórmula paritaria y no se quedó sin plan B cuando el plan A no funcionó. Lo que quiere el periodista Heber es que ustedes digan que es una barbaridad lo que dijo Mujica. Claro, es por eso. ¿O están de acuerdo? ¿O están de acuerdo? Yo claramente tengo que decir que no estamos, que discrepo con el planteo de Mujica en los términos que plantea esta cosa de mujeres, que puede sonar absolutamente despectivo cuando estamos hablando de un planteo que tiene que ver con la paridad, y yo creo que es un planteo muy serio, muy... Ahí tenés un debate interesante, ¿no? Porque el Frente Amplio decide paritarias las listas, paritario el gabinete, paritario todo, y había un debate sobre si incluir la fórmula presidencial en eso. Bueno, al final se saldó que sí, y creo que tenía... Pero yo coincido con... Termino, Daniel, con esto. Yo coincido con una cosa. Me parece que, yo creo, vuelvo a decir lo mismo, tiene que hacer una síntesis unitaria rápida y no apurada, pero rápida, y me parece que hay que tener ciertos recaudos en las conversaciones que no se están teniendo y que están exponiendo a esto que no es como aparece, pero aparece como eso que dice Pato, como aparece, y eso es indiscutible. Yo tendría 74 cosas que comentar, pero me voy a limitar a 2. Una, nadie ha hablado sobre un problema serio que se da básicamente en el interior, que es el voto en blanco parcial. Digo, es un desperdicio, y lo explico bien fácil. No, pero pará, Connie, vamos con eso después, porque si no... no, estamos haciendo los... No, vamos a eso después. Quiero ir con Jimena Savarís ahora, que tiene además esta encuesta con un número... Récord. Exactamente, porque estamos cerca de los 6.000. Jimena, adelante. Sí, récord de este año, 6.135 votos, Daniel, porque nuestros televidentes también han participado y se han expresado esta noche sobre quién creen que será el más votado en octubre. Les cuento cuáles son los resultados del sondeo de Twitter de hoy. Un 33% de nuestro público cree que será Daniel Martínez, un 43% Luis Lacalle Pou y un 24% dice que es Ernesto Talvi. Bueno, allí está entonces, Daniel Martínez 33, Lacalle Pou 43, Ernesto Talvi 24. Bueno, esto configura balotaje. Ahora, siempre decimos, ¿no? Un sondeo, pero 6.135 votos. Bueno, muy bien. El Guardián bajo sospecha. Así es, así titulaste hoy el informe y yo le había agregado... Me diste insumos. Le había agregado las garantías que nos prometieron y no se cumplieron. Porque hace 3 años, en mayo de 2016, el gobierno puso a andar el Guardián. Por todos ya conocidos, pero básicamente es un sistema que permite interceptar llamadas de teléfono, mails y redes sociales. En ese momento se armó flor de polémica y básicamente lo que se cuestionaba era qué garantías le iba a dar el gobierno a la ciudadanía de que se iba a interceptar realmente lo que la justicia habilitaba a hacer. La polémica fue tal que meses después se puso de forma operativa un sistema que se llama SAIL, Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales. Concretamente es un programa informático que permite que la policía o el fiscal le haga el pedido para interceptar una llamada, una red social o un mail a el juez. Es independiente del Guardián y fue desarrollado por el Ministerio del Interior para justamente dar garantías. Tenemos una placa que podemos poner en pantalla que explica gráficamente cómo es que funciona este sistema. Ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Después me vas a decir qué es lo que está fallando. Entonces. Sí, pero vamos a explicar y recordar bien porque así nos ponemos todos a tono. En ese momento se dijo que los jueces ordenaban una interceptación con una firma digital y que todo el trámite se realizaba de forma online y en consecuencia era posible verificar, ¿no?, este flujo de solicitudes de las decisiones de los jueces y las respuestas de las empresas telefónicas que tienen un rol protagónico en ese esquema, ¿no? Claro. Y para sellar todo esto se firmó un memorándum por parte del Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial. Vamos a hablar más adelante de este memorándum, pero ténganlo presente porque es clave, sobre todo para ver realmente el valor que tuvo. ¿Qué ocurrió ahora? La Auditoría Interna de la Nación auditó el área dentro del Ministerio del Interior que se encarga de la gestión del Guardián, con el objetivo de asegurar que todas las interceptaciones telefónicas ingresadas al sistema
tuvieran una orden judicial. La Auditoría Interna de la Nación detectó fallas, pero las fallas que detectó las declaró reservadas. Entonces no sabemos qué fallas detectó, pero sí le pide al Ministerio del Interior que tome acciones y el Ministerio del Interior se compromete a tomar acciones y presenta un plan de acción. No sabemos las fallas, podemos intuir por la naturaleza del sistema que podrían llegar a ser eventualmente filtraciones. Bueno, con esto que teníamos, que era este datito del informe de la Fiscalía de la Nación, le preguntamos al Poder Judicial cómo estaban funcionando todo este sistema. Y nos respondieron por escrito que los dos puntos más importantes de este memorándum entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia no se cumplieron. A ver, repetime eso. A ver, vamos a repasar y tenemos una placa. ¿Cuáles son estos dos puntos bien importantes que no se cumplieron? Vemos en pantalla el punto 11 del memorándum, le pedimos a producción que nos lo pongan allí, que establece este punto 11 que el Ministerio del Interior remita un reporte trimestral a la Suprema Corte de Justicia sobre las interceptaciones legales, detallando la cantidad de solicitudes, las aprobaciones, cuáles rechazaron los jueces, por qué y qué tipo de medidas se dispusieron. En todo esto, personas, ¿no? Individuos, claro, ciudadanos. ¿Qué es lo que se interceptó? ¿Qué nos dice el Poder Judicial por escrito? Que la Suprema Corte de Justicia designó a su secretario letrado para recibir estos reportes trimestrales que tenía que hacer el Ministerio del Interior, los cuales nunca fueron enviados en los términos acordados. Y el otro punto importante del memorándum es el punto número 12, que también lo tenemos para poner en pantalla, y es el que establece la instrumentación de un convenio para que las operadoras de telecomunicaciones proporcionen la información detallada sobre las interceptaciones realizadas. De modo de que ahí, con las empresas de comunicación y el Poder Judicial puedan chequear si efectivamente todas tenían una orden judicial. Este era un punto muy importante del memorándum. ¿Y qué es lo que nos responde el Poder Judicial? Que este punto nunca fue instrumentado. Por tanto, nunca se analizó este tema y, por tanto, las garantías de las cosas que no se hicieron bien durante estos 3 años no están. No hay garantías de que se cumplió y que las interceptaciones que se hicieron todas tienen el aval de un juez. O sea, a la luz de lo que estás diciendo, primero, hay una aparente omisión de algunos eslabones de esta cadena y en principio también debemos decir que no están obligadas las telefónicas a brindar información de acuerdo a lo que está pasando. En realidad sí están obligadas, porque el memorándum que se había hecho eso es lo que está fallando. Establece, pero no se hizo. Claro. El Poder Judicial dice que nunca se pasó este reporte. Y de hecho, cuando les consultamos, una respuesta que demoró, se hizo esperar por parte del Poder Judicial, pero cuando llegó y admiten que no se cumple con estos puntos, también dice en su última respuesta, en virtud de haber tomado conocimiento, ustedes lo tienen allí en pantalla, de la existencia de este informe hecho por la Auditoría Interna de la Nación, según surge de la consulta que usted hizo, se estableció la inmediata necesidad de regularizar los aspectos pendientes que fueron oportunamente acordados con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación. Es decir, que ante nuestra consulta tomaron conocimiento del informe de la auditoría y pusieron manos en la masa. Bueno, elementos para un llamado a sala. Hay que llamar al Ministerio a que rinda explicación. Se cuestionó su momento porque se pedía las garantías de que ¿a quién están espiando? ¿A quién están escuchando? ¿A ti? ¿Al panel? ¿A nosotros? ¿Quién lo hace sin orden judicial? La garantía era el Poder Judicial. Exactamente. Ahora el Poder Judicial está diciendo que no se están cumpliendo los procedimientos. No, ni el paso de información de forma trimestral por parte del Ministerio, ni tampoco la información de las telefónicas. Bueno. Es un dato muy importante que va a tener repercusión. Sin duda, es grave. Bueno, habrá repercusiones entonces de esto a nivel parlamentario. Vamos a hacer una pausa, luego de ella continuamos ya en el tramo final de Todas las Voces por la pantalla de Canal 4. Bueno, ya estamos en el tramo final. Jimena Savaris, vamos a los datos de este sondeo que recogió 6.135 votos.
Sí, vamos a reiterarles los resultados para que puedan verlos proyectados en pantalla. Les preguntamos, ¿quién cree que será el más votado en octubre? Un 33% de nuestros televidentes dice que Daniel Martínez, 43% para Luis Lacalle Pou y un 24% para Ernesto Talvi. Ahí tienen los resultados de nuestro sondeo de esta noche. Compro. Yo compro. Bueno, Arrancamos en un 24. Compra Geber. Sí, yo compré. Muchas gracias, senador, por Al su revés, un presencia. placer, Daniel. Bueno, Muchas igualmente gracias. para nosotros. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Adrián. Muchas gracias, Reboledo, A ustedes. por su Muchas amabilidad y vamos a estar seguramente a lo largo de esta campaña. Además, cuando queramos ver, ya estamos de vuelta, con la Estamos ahí. Con la Sí, bendita, sí, con la sí. bendita. Ya vamos a estar ahí enfrente. El que nos acompaña siempre y es un colaborador de toda la vida aquí en el canal es Fernando García Campi. Las fotos que muchas veces nosotros compartimos en nuestras redes sociales, que son profesionales, no las que sacamos nosotros con el celu. Estas son de verdad. Bueno, son de Fernando García Campi, que nos acompaña en cada una de las ediciones de Todas las Voces. Connie, muchas gracias. Gracias, Daniel. Me quedo con unos Sí, cuantos te datos quedaste para la con los próxima datos, vez. pero si no me corría... No, ¿sabes qué? ya sé. Estábamos de patitas en la calle los dos. Es un lío. Nos compramos un lío. Otra vez haciendo horas extras. Se rompía la alianza. Muchas gracias, Pato Madrid, por tu Muchísimas presencia. gracias, un gusto. Además, como siempre, Gabriel. Un gustazo. Te espero. Un gustazo. Y Viviana también. Muchas gracias, muy contenta de tener a Patricia Sí, hoy pero acá. es- Esperemos Hoy nos que vimos sea prácticamente que todo el día. La doble punta de la paridad. Y nos vemos. Son un doble 5. Daniel, Sí, hay sí. un dato que va a explicar toda la elección de octubre. Sí. El frente se corrió a la izquierda, no hay duda. Eso va a explicar todo Eso lo que va a viene. explicar. Tengo el resultado, pero no lo voy a dar. No. Qué lectura El de octubre antojadiza ya de lo los tengo. resultados. Hasta el próximo martes, aquí, después de las 10:30 de la noche, en la pantalla de Canal 4. Que pasen todos muy bien.